David Hume. David Hume nació el 7 de mayo de 1711. Fue uno de los grandes representantes del iluminismo en la educación y fue el primero en implementar esta forma de pensar. Hume tiene vasta cantidad de obras de diversa índole que tratan de temas muy controversiales para su época, lo que trae ciertos conflictos con la ley, aunque gracias a su intelecto y astucia se las ingenia para no sufrir mayores perjuicios. Él demuestra ser un adelantado para su época, por su manera de pensar y filosofar. Fallece el 25 de agosto de 1776. En cuanto a la ética, Hume afirma que lo bueno es sinónimo de lo útil y lo malo lo es de lo nocivo. De igual forma, declara que como seres humanos, la gran mayoría de las veces, el comportamiento que se tiene es de cierto modo egocéntrico e individualista. En la teoría política y de conservadurismo, afirma que hay que mantener o buscar un equilibrio en el anhelo de la libertad con la necesidad de una autoridad. Apoyó el desarrollo de la democracia, al igual que la libertad de prensa. Otro aporte importante que realizó David Hume fue la del problema de la casualidad, en la cual establece que cuando ocurren sucesos correlativos, la mayoría de las personas piensan que existe una conexión entre ambos. Según él, la conexión no es más que una unión de los mismos mediante la imaginación. De igual manera, señala que tanto los seres humanos como los animales tienen esta tendencia instintiva de creer en la casualidad, debido a los hábitos que se desarrollan en el sistema nervioso, y aunque es algo que no se puede evitar, igualmente es algo que tampoco se ha comprobado mediante la inducción o la deducción. Por lo anterior, surge el problema de la inducción. Según este autor, el razonamiento humano pertenece a dos clases, el deductivo y el inductivo, o lo que es igual, las ideas y los hechos, ya que las ideas son conceptos abstractos que necesitan ser reflexionados, mientras que los hechos son meramente empíricos, puesto que provienen de la experiencia. Pensamientos de David Hume. Es la figura más importante de la corriente filosófica del siglo XVIII, denominada empirismo, que surge como reacción al problema del conocimiento del racionalismo del siglo XVII. Ahora, el hombre y su mente es el centro de las preocupaciones y no es Dios, como ocurría en la filosofía medieval, ya que los empiristas sostienen que no hay ideas innatas y que todas ellas proceden de la experiencia sensible. Hume señala que todas las ciencias guardan relación con la naturaleza humana, es decir, todas las ciencias caen bajo las capacidades del ser humano y son juzgados por el hombre. El único método válido para Hume es el de Newton, pero aplicado a la ciencia del hombre. Todo cuanto conocemos es una percepción. Las percepciones son los contenidos de la mente en general y se dividen en impresiones, que son los datos inmediatos de la experiencia, e ideas, que son representaciones o copias de las impresiones en el pensamiento. Las ideas tienen su origen en las impresiones. Ambas pueden ser también simples o complejas, según estén o no formadas por partes, y pueden ser también de reflexión o sensación. Cuando la mente ha recibido impresiones, éstas pueden reaparecer de dos modos: memoria e imaginación. Las ideas de la memoria son más fuertes que las de la imaginación, pues la memoria preserva el orden y la forma de las originales. La imaginación, sin embargo, es libre de alterar y trastocar las ideas. Las cualidades de las que surge la asociación de ideas son semejanza, contigüidad, causa y efecto. Nuestra imaginación pasa fácilmente de una idea a otra semejante y adquiere la costumbre de la asociación de ideas que están más próximas en el espacio. En cuanto a la causa-efecto,
no hay conexión más fuerte en la imaginación, y se ha entendido como una conexión necesaria que no puede darse. Para Hume, hay dos tipos de conocimiento posibles: las relaciones de ideas y las relaciones de hecho. Las relaciones de idea son aquellas que incluyen las proposiciones de la matemática, la geometría, etc. A esta proposición se llega por razonamientos de entendimiento sin necesidad de recurrir a la experiencia. Las relaciones de hecho dependen únicamente de la experiencia y no es posible llegar a él por medio de razonamientos. Según Hume, una idea es verdadera si podemos señalar de qué impresión se deriva, ya que el límite de nuestro conocimiento son las impresiones. Sin embargo, damos por seguros hechos futuros de los que no tenemos impresión. Según Hume, estas anticipaciones se fundan en la relación causa-efecto. Nuestro conocimiento de hechos futuros solo tiene justificación si entre lo que llamamos causa y lo que llamamos efecto existe una conexión necesaria. Pero lo único observable entre hechos de los que no tenemos impresión actual es que se da una sucesión constante entre ellos. Podemos estar seguros de estas anticipaciones, pero esta seguridad procede de la experiencia, del hábito. De hechos futuros no podemos tener un conocimiento cierto, sino solo probable. Para Hume, la sustancia es un concepto al que no le corresponde ninguna impresión. Sustancia es un conjunto de percepciones particulares que habitualmente encontramos unidas. Lo único que podemos afirmar es la realidad de nuestras impresiones, y como no tenemos ninguna impresión de Dios, no podemos afirmar su existencia. La filosofía de Hume desemboca en un fenomenismo y un escepticismo. Sabemos que tenemos impresiones, pero no sabemos de dónde vienen. Una ética es un conjunto de principios o normas a través de los cuales se juzga si una acción es buena o mala. Los griegos consideraban que el fundamento de los juicios morales se encontraba en la razón. Hume se opone a este pensamiento, pero afirma que tampoco puede tenerlo en los hechos. El hecho en sí no es un juicio. El juicio se hace en el interior de uno mismo, en el sentimiento. Su ética es de carácter emotivista porque afirma que el fundamento de los juicios morales se encuentra en el sentimiento. Los sentimientos son las fuerzas que nos llevan a actuar de una u otra manera. El sentimiento moral nos da un sentimiento de aprobación o desaprobación respecto de las acciones humanas. Vamos a ver brevemente el contexto histórico de Hume, es decir, el siglo XVIII. El siglo XVIII está marcado por el llamado despotismo ilustrado. Las monarquías absolutas que han estado reinando en Europa durante toda la Edad Moderna llegan al siglo XVIII muy influidas por todo este movimiento de la Ilustración, de los ideales, de cómo la burguesía va adquiriendo poder, y a estos monarcas absolutos que han reinado en Europa durante los siglos anteriores dan un paso más hacia el final de lo que será el absolutismo, ¿no? Es como una especie de paso previo antes de la revolución. El despotismo ilustrado está marcado por aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, los monarcas absolutos, desde una visión muy paternalista, empiezan a preocuparse de su pueblo, pero ellos siguen manteniendo todo el poder. Esta situación se irá haciendo cada vez insostenible hasta que lleguemos, ¿no?, ahí a final del siglo XVIII, a ese gran momento histórico que es la Revolución Francesa, que será el gran elemento de cambio de época, de final de la Edad Moderna y comienzo de la Edad Contemporánea, y que también será uno de los grandes símbolos de la Ilustración. En cuanto al contexto filosófico de Hume, vamos a hablar en un primer momento del empirismo inglés. Hume es el máximo exponente del empirismo británico, pero este empirismo ha estado presente en las Islas Británicas desde antes, ¿no? Que se suele denominar a John Locke, el gran fundador de esta corriente que es el empirismo inglés, que es una corriente dentro de la Ilustración, donde
intenta dar una explicación razonada de la realidad, ¿no?, frente a las visiones anteriores más basadas en la religión, en la iluminación, ¿no?, de la fe. La Ilustración intenta dar una explicación razonada de la realidad, pero el empirismo británico tiene una línea distinta a lo que está ocurriendo en el continente, ¿no?, que sigue el racionalismo cartesiano. El empirismo es lo opuesto a ese racionalismo cartesiano. Si el racionalismo planteaba que la razón puede explicar todo, porque había una serie de ideas innatas que servían para ordenar la realidad, de una serie de maneras universales, lo que dice el empirismo es que no hay ideas innatas y todo proviene de la experiencia. Es el llamado principio de la copia. Todo contenido mental, todo lo que hay en nuestra cabeza, proviene de la experiencia, y como la experiencia particular, todo conocimiento también es particular. Como vemos, sigue la línea planteada por Occam allá en la Edad Media, de esa escepticismo ante el conocimiento universal. Estas ideas las va a llevar Hume, esta gran crítica a ese optimismo del racionalismo, lo va a llevar Hume a su punto más álgido, ¿no? Lo inicia Locke y lo culminará Hume. Locke también es muy importante a nivel de filosofía política, porque es uno de los grandes defensores de lo que se le llama el liberalismo, que es lo opuesto al absolutismo, ¿no? Si el absolutismo estaba basado en un monarca absoluto, que era el que mantenía en orden a la sociedad y el que la llevaba hacia el bien común, el liberalismo lo que va a defender es que no existe un bien común, sino que existen solamente unos bienes particulares. Y por lo tanto, lo que es importante que salvaguarde el Estado es la libertad individual de cada uno para la búsqueda de su propio bien particular. Locke será el que empiece con esta gran corriente del liberalismo que también seguirá Hume. Otro de los elementos fundamentales del contexto filosófico de Hume, también de Kant, del siglo XVIII, es la Ilustración. El siglo XVIII es llamado el siglo de las luces, y la corriente de pensamiento más importante que está presente en este siglo XVIII es la Ilustración. El intento de explicar de forma razonada toda la realidad. Es aquel sueño que tuvo Descartes 2 siglos antes, pues cómo se ha ido expandiendo por toda Europa y está presente en casi todas las universidades europeas. Bien, Kant define esta Ilustración como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. El ser humano durante muchos siglos ha estado en una situación de minoría de edad, donde le decían lo que tenía que pensar, le decían lo que tenía que hacer, ¿no? Si quieres esto, entonces haz esto, y si quieres salvarte, entonces tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Bien, las clases altas, la religión le ha hecho un menor de edad y el hombre ha vivido muy cómodo en esa situación. Bueno, pues según Kant, lo que tiene que hacer el ser humano es empezar a pensar por sí mismo. Kant nos lanza su famoso sapere aude, atrévete a pensar, piensa por ti mismo. A veces es más difícil porque vas en contra de lo que dicen los demás, y cuesta pensar por uno mismo porque entran dudas. Es más fácil a veces, bueno, pues yo acepto lo que dicen los demás, me lo creo en plan talibán, ¿no? No, piensa por ti mismo, piensa por ti mismo. Eso es lo que te hará ser mayor de edad, y este es el gran reto de la Ilustración. La Ilustración se va a ir extendiendo por toda la Europa continental, también por las Islas Británicas, con su línea del empirismo británico, y defenderá una serie de ideas como la tolerancia, sobre todo a nivel religioso, el deísmo, la importancia de la educación, la confianza absoluta en la razón, tal y como defendía Descartes. Esta manera de pensar tendrá su momento, tendrá su máximo personaje en Kant. Hume inicia su epistemología a través de un análisis de los contenidos de la mente del individuo, afirmando que en ella solamente existen las percepciones. Pues Hume es un filósofo empirista que cree que el origen del conocimiento radica en los sentidos. Sin embargo, para Hume existen 2 tipos de percepciones, las impresiones y las ideas. Las impresiones son las percepciones que recibimos directamente a través de nuestros sentidos, y por tanto son mucho más vivas y más fuertes que las ideas, que son copias o recuerdos de las impresiones.
Estas ideas son ideas simples, sin embargo, según Hume, pueden existir ideas complejas a través de las leyes de asociación de ideas. Es decir, estas leyes, la ley de la semejanza, la ley de la contigüidad y la ley de la causalidad, nos permite asociar ideas simples y construir ideas complejas. Dentro de estas tres leyes, la ley de la causalidad va a ser la ley que a nosotros más nos va a interesar, porque el texto que tenemos que analizar para Pau se basa en la crítica que hace Hume al principio de causalidad. Pues Hume no lo considera un principio existente en la realidad, sino que es una ley que se encuentra en nuestra mente que nos permite construir ideas complejas, siendo este principio la base de las cuestiones de hecho, es decir, de las ciencias experimentales o empíricas. En el presente video comenzaremos a estudiar el pensamiento de David Hume. ¿Quién es David Hume? Primero vamos a decir qué hizo durante su día. Les cuento que Hume estudió filosofía, fue un gran filósofo, así como también historiador, y como si esto fuera poco, estudió economía. Entonces fue un filósofo, historiador y economista escocés, porque David Hume nace en Edimburgo en el año 1711 y muere en 1776. Escribió un gran compendio sobre la historia de Inglaterra. Y cuando hablamos de Hume, vamos a relacionarlo, y atentos con esto, directamente con el empirismo. ¿Recuerdan que en Educatina nosotros tenemos un video correspondiente al empirismo? Bueno, vamos a recordar también que el empirismo se diferencia del racionalismo. El empirismo va a tomar como base de todo conocimiento la experiencia. Experiencia. Ahora bien, cuando hablamos de empirismo, por supuesto, invitamos a que vean dicho video, porque el pensamiento de Hume está estrechamente relacionado con el empirismo inglés. Por ende, vamos a ver qué nos propone Hume dentro de su teoría del conocimiento, teoría que es muy, muy importante. Como filósofo empirista, entonces, vamos a hacer un espacio, vamos a dejar de lado a nuestro amigo Hume. Hume sostiene que todo conocimiento, en última instancia, nace de la experiencia. Entonces, el conocimiento nace para Hume de la experiencia. Nace entonces de la experiencia. Los invito a que ustedes vayan tomando nota para ir de forma ordenada, por supuesto. Ahora bien, Hume parte por analizar entonces la experiencia misma, es decir, los hechos de la propia experiencia. Por ejemplo, los hechos psíquicos tal como los entendemos hoy en día. Pero Hume a estos hechos de la experiencia, hechos entonces de la experiencia, los va a llamar ni más ni menos que percepciones. Percepciones del espíritu. Entonces, percepciones, como decíamos, del espíritu. Las percepciones del espíritu las podemos de alguna manera, si se quiere, relacionar o entender como estados de conciencia, ¿sí? Vamos a ponerlo para que ustedes se puedan ir ubicando un poquito más. Estados de conciencia. Entonces, importantísima esta idea de que Hume parte de analizar la experiencia misma y nos va a hablar entonces de que en la experiencia vamos a descubrir percepciones del espíritu, es decir, estos estados de conciencia. Pero claro, a las percepciones que se reciben de modo directo, va a decir, las llamamos impresiones sensibles. Impresiones sensibles. Como decíamos, las recibimos de modo directo. Como ustedes se pueden imaginar, las recibimos de modo directo a estas impresiones sensibles. Vamos a hacer un espacio porque son ni más ni menos que producto de nuestros sentidos. Es decir,
Cuando hablamos de sentidos, hablamos de tacto, por ejemplo, gusto, oído. Entonces, las impresiones sensibles nos vienen de forma directa, las percibimos, las recibimos de forma directa, es decir, están referidas al mundo exterior, a la forma en cómo nosotros conocemos las cosas, los objetos del mundo exterior. Y por otro lado, tenemos otro tipo de percepciones a las que queremos hacer mención. Tenemos las impresiones de la reflexión. Impresiones, entonces, de la reflexión. Vamos a anotarlo. Ustedes pueden, como decimos, ir tomando nota. Cuando hablamos de impresiones de la reflexión, queremos decir las de nuestra propia interioridad. Por ejemplo, el estado de alegría o tristeza. Entonces, hablamos del interior del hombre, entendiendo, por ejemplo, estado de alegría o tristeza. Vamos a poner el estado de alegría, que es mucho más simpático para poner. Pero sigamos, tenemos entonces impresiones sensibles, impresiones de la reflexión. Las impresiones sensibles de alguna manera nos vienen del mundo exterior. Las impresiones de la reflexión son producto de la reflexión sobre aquellas percepciones, aquellas impresiones sensibles, por supuesto, y tienen que ver con un estado de alegría, con un estado de interioridad. No con un estado de alegría siempre, un estado de tristeza, un estado de dolor, de congoja, ¿sí? Dependiendo qué produzcan en nosotros. Vamos a conservar estos dos tipos de impresiones, porque estas impresiones o representaciones originarias se diferencian de las, y ahora sí, vamos a ponerlo porque es muy interesante, de lo que son las percepciones derivadas. Percepciones, vamos a ponerlo bien grande, derivadas. ¿Por qué se diferencian de las percepciones derivadas de las otras? ¿Por qué? Se diferencian porque Hume las llama ideas, es decir, no son impresiones sensibles que yo obtengo de un conocimiento directo, sino que son como los fenómenos, dice Hume, de la fantasía o la memoria. Entonces, por ejemplo, la fantasía o la memoria. No desesperen, vamos a ir por partes con esta idea precisamente de las percepciones derivadas, entendidas entonces, vamos a repetir el concepto, como ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de estas ideas y tomamos el ejemplo de la memoria, cuando nosotros podemos recordar una sensación de dolor, ¿sí? Estas ideas entonces son derivadas, como decíamos, porque derivan de una impresión. Derivadas de una impresión. Impresión de las que hablamos anteriormente. La gran diferencia entre impresiones, entonces, la gran diferencia entre impresiones e ideas, dice Hume, es una diferencia de vivacidad o intensidad. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Diferencia entre impresiones e ideas tiene que ver con la vivacidad o, como decíamos, o intensidad. Vamos a ir explicando esto, es decir, de cuán intensa o vivazmente, por ejemplo, nosotros recordemos algo, ¿sí? Vamos entendiendo hasta ahí muy bien. Tanto ideas, dice Hume, como impresiones pueden ser simples, vamos a ponerlo aquí, tanto ideas, entonces, como impresiones, y es muy interesante esto, vamos a ver por qué, vamos a hacer un espacio, pueden ser simples o también pueden ser complejas. Por ejemplo, yo puedo tener una idea simple, una percepción simple, por ejemplo, el concepto de rojo, una fruta, y con complejo me estoy refiriendo, si junto todo esto,
a, por ejemplo, manzana. Es decir, el espíritu humano se guía por las leyes de asociación de las ideas. Asocia todas nuestras ideas y así va a formar ideas más complejas. De la idea de rojo y de la idea de fruta va a formar así la idea de manzana, que vendría a ser una idea entonces compleja, ¿sí? Vamos entonces entendiendo un poquito estas ideas que son o que provienen por las leyes, como decíamos, de asociación que hace ni más ni menos que nuestra mente al momento de ordenar las ideas y de formular conceptos. Y cuando hablamos de las leyes de asociación vamos a encontrar tres. Tenemos para Hume la asociación por semejanza, tenemos a su vez la asociación, como decíamos, por contigüidad en el tiempo, entonces asociación por contigüidad, y tenemos a su vez la asociación, vamos a ponerlo nuevamente, por causa y efecto, por causa entonces y efecto. Ahora bien, por ejemplo, la asociación por semejanza es relacionar, por ejemplo, cuando yo veo una pintura con otra. Cuando hablamos de asociación por contigüidad en el tiempo, Hume nos presenta un ejemplo diciendo, por ejemplo, cuando hablamos de un tipo de departamento de edificios, pensamos también en los otros tipos de departamentos. Y cuando hablamos de la asociación por causa y efecto, hablamos, por ejemplo, si yo pienso en una herida, en un momento de mi vida en el cual me corté con un cuchillo sin querer, me da la sensación nuevamente de dolor. Vuelvo a sentir como esa impresión, esa sensación de dolor. Entonces, en resumen, para poder completar esta teoría del conocimiento de Hume, esta aproximación que estamos haciendo, todos nuestros pensamientos se derivan, o mejor dicho, todo nuestro pensamiento, vamos a anotarlo, todo nuestro pensamiento, pueden ir tomando nota, se deriva de nuestras sensaciones externas e internas. Se deriva entonces de nuestras sensaciones externas e internas. Pero vamos a repasar un poquito más, porque además todas nuestras ideas o percepciones más débiles son copias de nuestras impresiones o percepciones más vivaces, dice Hume. Y además, les quiero agregar que todas las ideas complejas se derivan de las percepciones más simples. Todo, entonces, todas las ideas complejas se derivan de las percepciones más simples. Se derivan, entonces, de las percepciones, como decíamos, vamos a hacer un último espacio en nuestra pantalla, de las percepciones más simples. Por último, también les quiero agregar que todas las ideas, o mejor dicho, una idea es válida en tanto concuerda con la impresión. Entonces, la idea debe concordar con la impresión, ¿sí? Es decir, que debe concordar con la impresión a la que se la va a asociar. Entonces, toda idea debe copiar exactamente la impresión que viene a representar.